Sin más, yo quiero que en esta noche usted me acompañe a su Biblia y vamos a estar viendo la palabra de Dios en San Mateo capítulo 12, versículo 38, ¿no? Vamos a estar viendo un poco cómo nosotros poder discernir, digamos, las estrategias del enemigo, ¿no? Sabemos que tenemos un enemigo. ¿Cuántos saben que tenemos un enemigo? Uno dirá, pastor, tengo varios, pero bueno, tenemos un archienemigo que es Satanás, ¿no? Que es el diablo, el acusador, la serpiente antigua, Lucifer, el príncipe de la potestad del aire, digamos, el Dios de este siglo, digamos, es el mismo, es Satanás, amén. Pero nosotros tenemos que saber que estamos en batalla y nosotros tenemos que saber cómo actúa el enemigo para querer derribarnos y saber que sobre todas las cosas el Señor dice que tomemos el escudo de la fe. ¿Para qué? Para apagar todos los dardos de ¿quién? Otro nombre más que se le pone a Satanás, el maligno. ¿Dónde viene el maligno a perturbarnos? Diga conmigo, a la mente, ¿no? Ese es el campo de batalla. Entonces, lamentablemente vemos como hay guerras, estamos teniendo guerras y cómo los que están en guerra tratan de ver la estrategia que tiene el enemigo, las armas que tiene el enemigo para poder destruirlas, ¿no? Vemos cómo lamentablemente en las guerras pasa eso. Pero nosotros también estamos en batalla, en guerra, porque la Biblia dice que no tenemos pelea contra personas, sino contra huestes espirituales, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, que sabemos que actúan sobre todas las cosas, sobre las personas que no han rendido su vida a Cristo. ¿Cuántos comprenden esto? Y que tienen autoridad sobre toda persona que puede tener una moralidad, puede ser buenas personas, pero al no tener a Cristo como Señor, los espíritus, los demonios, los principados, las potestades, tienen autoridad. Amén. No tienen autoridad sobre aquellos que un día se arrepintieron de sus pecados, abandonaron sus pecados, recibieron a Jesús con todo su corazón y buscan agradarle en toda su manera de vivir. Diga conmigo, un creyente, un discípulo de Cristo, no puede estar endemoniado. Diga conmigo, un discípulo de Cristo no puede estar endemoniado. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. ¿Para qué? Para que no tengamos temor, sino que el perfecto amor de Dios eche fuera nuestro temor y tengamos fe, que Dios nos cubre, que Dios nos protege, que Dios hace un cerco, así como lo hizo en Job, y el diablo dice que Satanás no le podía tocar a Job. ¿Cuántos han leído ese pasaje? ¿No? Porque dice que Dios le había cercado. Satanás dice, este no lo puedo tocar, porque vos lo cercaste. Entonces, es importante saber que el Señor es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. A Él servimos, a Él amamos, a Él queremos agradarle, y el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. Pero sabemos que, como dice el apóstol Pablo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Digamos, Satanás está pensando cómo buscar un lugar débil de nuestra vida para sacudirnos. Amén. Pero nosotros tenemos que tratar de, a través de las Escrituras, poder saber cómo el enemigo trata de desanimarnos, de tentarnos, de que abandonemos a Cristo, de que en vez de que las personas con malas acciones se conviertan a nosotros, que nosotros nos convertamos a ellos. Digamos, cómo trabaja el enemigo, tenemos que saberlo, porque de esa manera podremos nosotros estar en victoria. Amén. Porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos entienden esto? ¿No? Dice que Él lo venció, él resucitó y dice que despojó, digamos, que como que le quitó la autoridad que tenía sobre la humanidad, que había perdido a través del pecado de Adán y Eva. El hombre perdió la autoridad, pero Jesucristo la recuperó muriendo en la cruz, despojando a los principados, potestades, gobernadores, y es más, y nos dio la autoridad a nosotros como sus hijos, como iglesia. Dice, contra toda fuerza del maligno, nada os dañará. ¿Cuántos pueden decir amén? O sea, aquí Jesús, digamos, hablándole a esta gente que, digamos, no tenían el Espíritu de Dios, quizás eran religiosos, quizás
guardaban digamos, los mandamientos, pero Cristo no era su Señor, Cristo no era su Rey, y su casa, su vida estaba llena de religiosidad, pero no estaba el Espíritu de Dios trayendo la regeneración de ese corazón. ¿Cuántos me pueden comprender, no? Es importante que nosotros, cuando nosotros nos arrepentimos, recibimos a Cristo y empezamos a buscar agradarle, el Espíritu de Dios llena nuestra vida. Es más, la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios, de la presencia de Dios. Como que somos la casa del Espíritu Santo. ¿Cuánto puede entender esto, no? Por eso, nuestra vida, cuando está consagrada al Señor, el Espíritu Santo llena nuestro corazón, nuestra vida. Y hay una evidencia de que Cristo está en nosotros, sería, digamos, el fruto, ¿no? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Digamos, cuando una persona tuvo una real conversión y un abandono del pecado, digamos, se muestra la evidencia de que la presencia de Dios está transformando sus pensamientos, su carácter y sus acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que cuando el Espíritu Santo mora en una persona, hay amor, amén, hay gozo, hay benignidad, hay templanza, hay mansedumbre, hay fe. Entonces, esa es una evidencia de que una persona tuvo una entrega total a Jesucristo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Amén. Aleluya. Saber que el Espíritu Santo va a ir transformándonos y ayudándonos en nuestras debilidades. Pero tenemos que tratar de cerrar toda puerta para que el enemigo no utilice esas debilidades para perturbarnos, para robarnos la alegría, para robarnos la fe. Entonces, por eso, cuando vemos Efesios, dice que el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos del maligno. El enemigo siempre va a tratar de poner pensamientos negativos, incredulidad, pesimismo, queja, pero tenemos que fortalecer la fe para dar gracias a Dios en todo, para poder proclamar, Señor, yo sé que vos me vas a bendecir, vos me vas a sacar adelante, que vos vas a transformar mi corazón que todavía necesita cambios, pero sé que lo que vos comenzaste lo vas a completar. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la fe. Por eso es importante, ¿no? Hoy hablaba con un siervo de Dios también y yo le hablaba, digamos, me contaba una situación espiritual que estaba viviendo y le digo, mirá, es la fe, es la fe. Es la fe cuando uno cree lo que dice la palabra y toma la autoridad, el Señor confirma con señales. ¿Cuántos dicen amén? No necesitamos ser ni pastor ni evangelista, no. Un hijo de Dios y una hija de Dios que vive en santidad, que vive en consagración, tiene autoridad espiritual, porque el enemigo no tiene lugar en su vida, pero sí muchas veces somos sacudidos, sí muchas veces somos oprimidos, porque la lucha no es contra personas, dice la Biblia, sino contra principados, potestades y huestes espirituales en las regiones celestes. Entonces necesitamos que tomar toda la armadura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son un rifle, un revólver, un palo. Son poderosas en Dios para destruir primero, diga conmigo, fortalezas. ¿Dónde están las fortalezas? En la mente. Esa fortaleza que se levanta, dice la Biblia, ¿no?, contra el conocimiento de Dios. Entonces, nosotros por eso necesitamos estudiar la palabra, leer la palabra, asimilar la palabra, para que cuando venga la tentación, cuando venga el enemigo con sus artimañas, así como Jesús le dijo ahí en Mateo 4:1 y en adelante, cómo batalló con ese enemigo que quería tentarlo a Jesús. Jesús le dijo, escrito está. Amén. Entonces, tenemos que atesorar la palabra, tenemos que atesorar las promesas, para que cuando venga el enemigo a querer perturbar la mente, podamos reprenderlo en el nombre de Jesús, decir, diablo inmundo, el Señor me perdonó, yo me arrepentí de mis pecados, abandoné mis pecados y ahora soy una hija, un hijo de Dios y vos ya no tenés más autoridad en mi vida, te vas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es muy importante, hermano, saber que, y aquí Jesús, en este capítulo 12, versículo 38,
Fíjese que Jesús estaba aquí en estos primeros versículos manifestando la realidad de la humanidad. Dice que no hay justo ni aún uno. Dice, por cuanto hemos pecado, por el pecado de la humanidad, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero siempre que hay arrepentimiento hay perdón. Siempre que hay arrepentimiento hay restauración. Siempre que hay arrepentimiento hay una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron y Dios hace todas cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí Jesús habla, digamos, el carácter de la humanidad, ¿no? Cuando usted después pueda leer Génesis 6, dice que la maldad era tan grande que Dios se arrepintió, porque dice que todo designio de la mente de la gente era para hacer el mal. Pero también Jesús dijo que como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Vemos cómo hay guerra, vemos cómo aumentó la maldad, vemos cómo los valores se están perdiendo en la sociedad, vemos cómo se destruyen matrimonios, vemos la actividad diabólica sobre aquellos que son hijos de desobediencia, lo mismo que los demás, como éramos nosotros cuando no teníamos a Cristo, ¿no? Dice que el Dios de este siglo, ¿no? El príncipe de la potestad del aire, ¿dónde puede controlar? En aquellos que viven una vida desenfrenada, lejos de Dios y quebrantando los mandamientos de Dios. La Biblia dice que el príncipe de la potestad del aire tiene autoridad sobre aquellos que están en desobediencia a los mandatos de Dios. ¿Cuántos pueden entender esto? Pero tenemos a Cristo, amén, y somos obedientes. ¿Cuántos son obedientes acá? Aleluya, gloria a Dios. La bendición está, ¿no?, cuando somos obedientes al Señor. Y fíjese lo que dice el capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás, en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no los halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Qué tremendo, ¿no? Porque estas personas que le buscaban una señal de Jesús eran personas estudiosas de la Biblia, eran personas que transcribían la Biblia, eran personas que no se faltaban a una reunión, pero que tenían una fachada de bondad, una cierta moralidad, una cierta conducta, pero rechazaban al Hijo de Dios. No aceptaban que Jesucristo era el Hijo de Dios. Quizás, como el Señor después expresa en el contexto, quizás su casa estaba barrida y adornada, pero estaba vacía, ¿no? Y cuando está vacía, cuando Cristo no está, y hay un vacío en el ser humano, algo lo va a ocupar. Diga conmigo, algo lo va a ocupar, ¿no? Y sabemos que la raíz de muchas cosas que pasan en el corazón de las personas es porque necesitan a Jesús. Porque Jesús no solo que puede limpiar nuestro corazón, no solo que puede hermosear nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, sino también que cuando Él está dentro nuestro, Él empieza a guiar nuestra vida y empieza a dirigir nuestra vida y nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Pero cuando esa casa está vacía de Cristo, cuando hay religiosidad, cuando hay, digamos,
mediocridad, digamos, cuando no está Cristo, el que opera, el que controla, el que posee, diga conmigo, es Satanás. Por eso es importante que nosotros, como nos enseña la palabra, nos llenemos de la presencia de Dios, cantando, adorando, proclamando la grandeza del Señor, cantando himnos, salmos, enseñando la palabra, testificando y sabiendo de que esas acciones van a hacer que cada vez entremos más en esa búsqueda de la presencia de Dios y de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Amén. La oración, la lectura, la meditación, el estar junto, el servir al Señor, digamos, estamos invirtiendo en el Espíritu. Amén. Y cuando nosotros invertimos en el Espíritu, dice la Biblia que hay vida y hay paz. Todo lo contrario, cuando vivimos controlados, eso sería una persona que no tiene el Espíritu de Dios, controlado por la maldad, por el egoísmo, por la envidia, por los pecados sexuales, por la hechicería, por un montón de pecados que ya la persona es controlada por el enemigo, porque esa casa está ocupada, pero no por la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden entender esto? Entonces, Jesús aquí nombró a Nínive. Nínive era una ciudad perversa. Nínive era una ciudad, si no mal no recuerdo, de 120.000 personas. Era una gran ciudad, pero era terriblemente pecadora. Pero ¿sabe qué pasó? Se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y Dios tuvo misericordia. Amén. Entonces es importante que cuando hay un genuino arrepentimiento, el Espíritu Santo de Dios obra, nos perdona y nos limpia, y nosotros necesitamos seguir teniendo esa relación con Dios, porque la santificación de nuestra mente, diga conmigo, es instantánea y es progresiva. ¿No? Vamos progresando hasta llegar a ser como ¿quién? 3, los estudiantes. Como Cristo. ¿Amén? ¿Cómo tenemos que llegar a ser nosotros? Como Cristo. ¿Cuál es nuestro modelo? Diga conmigo, Jesucristo. ¿Cuál es el modelo de nuestro carácter? Jesucristo. Y si Jesucristo perdonaba, ¿qué nosotros qué tenemos que hacer? Perdonar. Y si Jesucristo bendecía a los que lo maldecían, ¿qué tenemos que hacer? Bendecir a los que nos maldicen. Y si Jesucristo tenía compasión, nosotros tenemos que tener compasión. Y si Jesucristo servía a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Mirá lo que está a tu lado. ¿No? Y si Jesucristo decía, lo que el Padre hace, eso es lo que yo hago. Entonces nosotros, la meta del cristianismo o del discípulo de Cristo, es que tenemos que parecernos un poco más a Cristo. Y si Cristo está en nosotros, la obra la hace el Espíritu, pero la actitud la tenemos que tener nosotros. ¿Cuántos pueden entender esto? Tengo que tener la actitud de buscar a Dios, tengo que tener la actitud de cultivar mi vida espiritual, tengo que tener la actitud de poder examinar si hay algún pecado que ofende a Dios, porque hay muchas personas que no es que tienen un demonio, otras están oprimidas, que eso es diferente, pero otras se le ha contristado el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces tenemos que saber discernir la persona que no conoce a Cristo, o la persona que quizá puede haber visitado la iglesia pero nunca dejó los pecados, no tuvo una conversión y no tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos entienden esto? ¿Por qué? Porque está viviendo gobernado por su naturaleza, que lo lleva al pecado constante o a la práctica del pecado. Quizás personas que van a la iglesia por años, pero nunca han recibido el Espíritu Santo porque no han abandonado el pecado, y el enemigo sigue controlando esa mente, porque en la práctica del pecado entran los demonios. ¿Cuántos comprenden esto? Pero cuando nos consagramos, cuando nos arrepentimos, cuando nos humillamos al Señor, Él nos perdona, nos limpia, y tenemos que avivar el fuego del Espíritu teniendo inversión en las cosas de Dios. Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra de Dios habla de poder vivir en el Espíritu. Amén. Y de poder andar en el Espíritu. Que nuestra vida sea gobernada por el Espíritu. Eso nos hará fuerte frente a las acechanzas, frente a veces a las tormentas espirituales que estamos pasando,
porque el Señor nos da esa fe para decir que vamos a salir, y nos da esa fe para poder tomar autoridad frente a las luchas que tenemos a veces, y nos da esa fe para creer que Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, aquí Jesús, en este pasaje, ¿no?, vemos que se arrepintieron a la predicación de Jonás, versículo 41, pero en el 43, ¿no?, vemos cómo hay un mundo espiritual. Diga conmigo, hay un mundo espiritual. Está Satanás, está sus demonios, y eso no es que quedó en el tiempo de Galilea. Siguen actuando hoy. Hoy siguen los espíritus metiéndose en los cuerpos, donde las personas no tienen a Cristo, se meten adentro, ¿no? Y vemos tantas cosas que vemos visibles y otras que tienen que ver con un corazón lleno de iniquidad. Quizás la fachada externa parece, como Jesús decía, ustedes son, decía, sepulcros blanqueados. Dice, por fuera parecen, están blancos, pero por dentro están llenos de hueso muerto, digamos, están llenos de maldad, de iniquidad. Por eso es importante que nosotros cuidemos el corazón, podamos realmente no darle lugar al enemigo para envenenar nuestra alma, sino tener un corazón que se va santificando diariamente. Y aquí vemos cómo Jesús, describió cómo los demonios buscan un cuerpo, ¿no? Fíjese lo que dice, ¿no? Buscan un cuerpo donde ellos hallan una tranquilidad metiéndose en los cuerpos humanos, ¿no? Esto sería hablando de posesión. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando sale, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, digamos, como que los demonios están buscando meterse dentro de los cuerpos. Entonces, porque andan por ahí, pero dicen, no estoy cómodo en los lugares secos, tengo que buscar un cuerpo. Y donde encuentran a alguien que no tiene a Cristo, o alguien que vive una vida religiosa, pero en pecado, entra y dice que el postrer estado viene a ser peor que el primero. Amén. ¿No? A veces uno puede decir, pastor, ¿cómo puede ser que en las iglesias haya gente que por meses y por años sigan poseídas? ¿Cómo puede ser si son cristianos, si van a la iglesia? Bueno, porque viven en la carne. Y cuando uno vive en la carne, no vive en el espíritu. Cuando uno vive en la carne, uno puede tener debilidades. ¿Cuánto entiende? Todos tenemos debilidades, luchamos. Otra cosa, cuando ya tenemos un desenfreno donde nos gobierna la ira, donde nos gobierna la violencia, donde nos gobierna los vicios, donde nos gobiernan los pecados sexuales que no están encuadrados en el matrimonio, donde nos gobierna la malicia, la iniquidad. No está el Espíritu de Dios. ¿Cuánto puede entender esto? Ahí no está el Espíritu de Dios. Hay religiosidad, hay costumbrismo, pero no hay evolución. No hay fruto. El fruto debe ser evidente. Por eso es importante también analizarnos. ¿Estoy dando frutos? ¿Estoy realmente consagrado? ¿Me he consagrado a Cristo? ¿O he tenido un convencimiento? ¿No? Porque hay infinidad de personas también en los lugares, en las iglesias, que no se han convertido, se han convencido, pero no tienen el Espíritu de Dios. Y si no tienen el Espíritu de Dios, si se mueren, se van al infierno. ¿Cuántos comprenden esto? Entonces, por eso es importante saber que Satanás, yo noté algunas cosas, ¿no?, para que podamos entender. Satanás dice que es el padre de la mentira. ¿Cuántos saben esto? Él trata de engañar, él trata de seducir. Dice que él ciega el entendimiento, para que usted sepa cómo el enemigo trabaja. Diga conmigo, cierra la mente para que no le resplandezca la luz de Cristo. La palabra de Dios ilumina, la palabra de Dios es como espada, la palabra de Dios es la que discierne si estamos en el camino correcto o estamos haciendo cualquiera. Pero dice que el diablo ciega, ¿no? Y que no solo los incrédulos, muchas veces hay personas que están embotadas en su mente y vos le preguntas, ¿qué predicó el pastor? No sé. ¿Vos sabés qué predicó? Quiere decir que tuvo toda la reunión y no entendió nada, pero no una. Van pasando reuniones y no van digiriendo la palabra, porque su mente está con el corazón dividido. No tiene ese hambre por la palabra, no tiene ese deseo de cambiar, no tiene ese deseo de agradar al Señor, sino quiero las bendiciones, pero no quiero cambiar, no quiero dejar cosas que tengo que dejar. Entonces,
hay un corazón dividido y no funciona así. Si no, tenemos que tener un corazón entregado. Otra de las cosas que hace Satanás es quita la palabra que fue sembrada. ¿Cuántos recuerdan la palabra del sembrador? La persona llega a la iglesia, recibe la palabra y dice, qué bueno, Dios me habló a través de la palabra. Y claro, Dios habla a través de la palabra, pero salen de la puerta y ya se olvidaron. Por eso es importante anotar, vea de vuelta el video en YouTube. Y ustedes, para asimilar la palabra, cuando usted asimila la palabra y la pone en práctica, usted verá el resultado, será bendecida, bendecido, tendrá paz, tendrá gozo. Dios va a prosperar toda su vida, así como prospera su mente. Entonces, si queremos prosperar, tenemos que invertir en lo que es bueno y en lo que es saludable para nuestra alma, para nuestra vida espiritual y que nos va a producir grandes bendiciones. Amén. También algunas enfermedades son causadas por Satanás. ¿Cuántos saben esto? San Lucas 13:16 dice que había una mujer que estaba encorvada, pero dice que esa atadura era por un demonio. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, eso no quiere decir, no me malentienda, que todas las enfermedades son demonios, no. Pero hay enfermedades que son causadas por los demonios. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, para que usted sepa cómo actúa el enemigo y no ignoremos, como dice Pablo, sus maquinaciones. Entonces, enferma a veces los cuerpos, oprime a las personas. Hechos 10:38. No, Jesucristo vino para liberar a los oprimidos por el diablo, dice Hechos 10:38. ¿Cuántos saben que hay gente oprimida por el diablo? Hay opresiones diabólicas. No es posesión, es opresión. Amén. La posesión ya es cuando una persona es controlada por los espíritus. Digamos, peca por deporte. ¿Me entiende? Ya usted dice, este peca y peca y peca, ya, digamos, no tiene el Espíritu de Dios. Vive en la carne. Y dice que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuántos comprenden esto? ¿Por qué? Porque el que vive en la carne, cuando uno vive, cuando habla de la carne, habla de la humanidad que vive su vida desenfrenada. Lo que siento hago. ¿Cuántos me pueden entender? Eso es vivir en la carne, ¿no? Siento golpear a alguien, golpeo, siento envidiar, envidio, siento maldecir y maldigo, siento engañar a mi esposo, y lo hago. Esas personas están gobernadas no por el Espíritu Santo. Y necesitamos entender que si hay arrepentimiento, hay liberación, ¿no? Entonces, sabemos que otra característica del enemigo, San Juan 10:10 dice que él vino a matar, a hurtar y a destruir, digamos. Hermano, tenemos que entender esto, porque si no creemos que no existe el enemigo, que es un cuento de Harry Potter, entonces bajamos la guardia. No, dice velad y orad para que no entremos ¿en qué? En tentación. ¿Por qué? Porque la carne, nuestra humanidad, ¿qué es? Débil. Y el espíritu, dice, y el espíritu no. Si nosotros invertimos en el espíritu, podremos tener transformación. Amén. Nuestra vida va a ir cambiando paulatinamente, pero si invertimos las cosas que son del Espíritu. Ahora, si pasamos los 7 días mirando Netflix o haciendo cualquier cosa y no agarramos la Biblia, no nos congregamos, no oramos, no estudiamos, ¿cómo vamos a poder vencer esta naturaleza? Es una inversión en las cosas que son del Espíritu, la oración, el ayuno, la intercesión, el congregarme, el tener comunión con los hermanos, el poder santificarme constantemente, confesando mis pecados, porque Dios me perdona, me limpia, pero si los confieso. Si no los confieso, empiezo a tener perturbaciones espirituales. No porque me va a poseer, pero el enemigo tiene puertas abiertas. ¿Cuántos me entienden? ¡Wow! Es tremendo. Controla a los que viven en la carne. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, ¿no? Como hablamos, es tremendo este pasaje, ¿no? El Señor me estaba mostrando, ¿no? Cuando uno le pide al Señor que podamos realmente decir, Señor, ayúdame en mis debilidades. Romanos capítulo 8, vamos al versículo 5. Fíjese que también uno discierne si está en el Espíritu, si está lleno del Espíritu, digamos, examinando lo que pienso. ¿Cuántos pueden entender esto? ¿Qué pienso? ¿Pienso en Dios? ¿Pienso en las cosas de Dios? ¿O mi mente nunca, Dios no está en mi mente, solamente los miércoles y los sábados cuando vengo a la iglesia? Porque dice que los que no están llenos del Espíritu, los que no están en el Espíritu, los que no son guiados por el Espíritu, solo piensan en las cosas terrenales y en las cosas de la carne. ¿Cuántos comprenden esto? Fíjense lo que dice la Escritura, ¿no? Dice,
Dice, porque los que son de la carne, digamos, que dan rienda suelta a sus pecados, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas que dice de la carne, ¿no? ¿Qué piensan? Y piensa lo mismo que piensa una persona que no lee la Biblia, que no tiene a Dios, que no le interesa agradar a Dios, que está pensando en las cosas terrenales, está pensando menos en las cosas de Dios, cualquier cosa. Porque al no tener el Espíritu de Dios tampoco puede pensar las cosas del Espíritu. ¿Cuántos entienden esto? Es muy clarito, ¿no? Entonces, fíjese lo que dice el versículo que sigue. Porque el ocuparse de la carne, digamos, de solamente los placeres, digamos, los placeres terrenales, dice que la Biblia dice, no améis el mundo ni las cosas que hay en este mundo, porque el amor del Padre no está en él, ¿no? Entonces, los placeres de la vida, la vanagloria, el querer mostrarse, el tener avaricia, esas cosas no tienen nada que ver con el Espíritu, sino son cosas de la carne. Por eso dice, porque el ocuparse de la carne es muerte espiritual, no hay vida. Y cuando no hay vida espiritual, diga conmigo, hay otra cosa, que no sería el Espíritu Santo. Dice, pero el ocuparse del Espíritu, que dice, es vida y es paz. Y escucha el 7. Por cuanto los designios de la carne son, ¿qué dice? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Quiere decir que la persona que vive en la carne, diga conmigo, escucha, pero no hace. No se puede sujetar. Escucha la palabra, la conoce de memoria, pero no la pone en práctica. ¿Por qué? Porque vive, digamos, dejando rienda a su naturaleza pecaminosa, porque no está el Espíritu de Dios. Pero la persona dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿no? Tremendo. Más vosotros no vivís según la carne, ¿no? Está alentando, ¿no? Sino según el Espíritu. Y fíjese lo que dice, si es que el Espíritu de Dios, wow, mora en vosotros, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Como diciendo, no sé si están ustedes en el Espíritu, ¿no? Es cuestión de analizarnos, ¿no? Si realmente tuvimos una conversión, si estamos dando fruto, si estamos entregados a la voluntad de Dios y le decimos, Señor, ¿qué querés que yo haga? Mi vida es tuya, vos estás en primer lugar. Señor, ¿cuál es el propósito que tenés para mi vida? Eso tiene que pasar normalmente en alguien que tuvo un encuentro con Dios, que está progresando en su vida espiritual y que busca andar en la voluntad de Dios. ¿Cuántos pueden entender esto, no? Y tenemos también algo muy importante, ¿no? Que sabemos que dice que el mundo está bajo el maligno, dice 1 Juan 5, ¿no? Y 8 por ahí. Pero nuestra vida está en Dios. Y dice, y el maligno no nos puede tocar cuando estamos en Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando estamos en Cristo, cuando estamos llenos del Espíritu, cuando estamos consagrados, el enemigo no tiene autoridad, ¿no? Entonces, me hablaba un consiervo esta mañana, me dice, vos sabés que estoy ministrando a una persona y cada tanto se manifiesta. Y le digo, es que no se ha arrepentido, porque no puede vivir manifestándose si está el Espíritu de Dios. Todavía tiene pecados ocultos, todavía está practicando pecados donde no ha tenido una conversión real. Si no, no puede manifestarse una persona llena del Espíritu, porque está la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, la casa está barrida, está adornada, y está Cristo como el centro del corazón. Y uno puede decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿No? Pero vemos que tenemos que saber cómo actúa el enemigo. Mire, una de las cosas donde le podemos abrir una grieta para que perturbe el enemigo nuestra mente es no perdonando. ¿Cuántos saben esto? Porque si entregamos el corazón a Cristo, ya está Cristo, ya no puede entrar otra cosa. ¿Amén? Pero hay pecados que tenemos que confesar y abandonarlos para que el enemigo no nos perturbe la mente. ¿Cuántos pueden comprender esto? Para poder tener la paz, para poder tener alegría. ¿Por qué? Porque el enemigo busca maquinar dónde abrimos la puertita para perturbar, para oprimir y para traer angustia, tristeza, depresión, soledad. Y vamos a la Biblia, porque tenemos que ir siempre a la Biblia. 2 Corintios 2:10, busque conmigo. Ahí vamos a ver una de las grietas que tenemos que cerrar
para que el enemigo no pueda ganar ventaja, para que el enemigo no nos amargue, no nos perturbe y no traiga a nosotros tristeza, ni nos acordemos de las cosas pasadas, porque Dios nos dice que no nos acordemos de las cosas pasadas, porque Dios hace cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que Pablo había tenido una situación, alguien que le había causado una ofensa. Y en capítulo 2 de 2 de Corintios, versículo 9, dice: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba que si vosotros sois obedientes en todo, diga conmigo, en todo. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, dice Pablo. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y escuche el 11, que dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, que dice, sus maquinaciones. ¡Wow! Tremendo, ¿no? ¿Cómo maquina el enemigo? Trata de generar enemistad, pleito, contienda, donde él pueda perturbar. Pero si nosotros perdonamos, y él nos perdona, pero también el enemigo pierde esa autoridad de perturbar nuestra mente, porque estamos obedeciendo a Dios. Entonces el enemigo dice: ya a este no lo puedo tocar, a este ya perdonó, ya está. Pero si no perdonamos, el enemigo, hay personas que se enferman, hay personas que sufren depresión, tristeza, digamos, la falta de perdón. Justo hablábamos, nosotros estábamos en el grupo pequeño y cada uno compartía su testimonio, ¿no?, en el discipulado, de la victoria que habían tenido cuando habían perdonado. Cómo les cambió la vida, cómo Dios les alegró el corazón, cómo uno de los hermanos también que tuvo que ir pidiendo perdón a todos sus familiares. Eso es hermoso, porque eso es como una onda expansiva de restauración. ¿Cuántos pueden entender? ¿Por qué? Porque Satanás maquina. ¿Cómo? Buscando donde le damos lugar. ¿Qué dice la Biblia? No deis lugar al diablo. ¿Cuándo le damos lugar? Esta es una de las cosas. Diga conmigo, no perdonando, ¿no? Y después también hay otro pasaje que después lo puede anotar también, Hebreos 12, 14 y 15, ¿no? Cuando guardamos resentimiento, ¿no? Cuando tenemos así un dolor, un enojo y que permanece, que después eso puede crecer, no solo y traer odio, resentimiento, venganza, sino también que ese resentimiento empieza a contaminar a otros. ¿Cuántos entienden esto? Porque ese dolor y esa bronca, ese enojo, ese resentimiento, yo lo comparto con uno, lo comparto con el otro, y Satanás encuentra una grieta, no solo para robar la paz a la persona, sino para enemistar a un grupo, ¿no? Dice que no sea que brote seguir la paz y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. No está ahí, ¿no? Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No sea que brote una raíz de amargura, dice Hebreos, y otros sean contaminados, ¿no? Entonces es una grieta que tenemos que cerrar, ¿no? Y sobre todas las cosas, saber que cuando nosotros confesamos, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y liberarnos de toda maldad. También otra de la grieta que le damos lugar al diablo, que destruye noviazgos. El Señor estuvo obrando los matrimonios, pero también destruye matrimonios. Amén. Vamos ahí a la palabra. Es una grieta que Satanás, digamos, no puede poseer a ese matrimonio, pero está intentando destruirlo, ¿no? ¿Cuántos me comprenden? Entonces vamos a ir a la palabra para que usted entienda cómo maquina el enemigo para poder cerrarle la puerta. Busque conmigo Santiago, el libro de Santiago, capítulo 3, y vamos a ver cómo poder cerrarle la puerta al enemigo. Santiago capítulo 3, versículo 13, ¿no? Fíjese que no solo que este espíritu que perturba, no solo puede perturbar un matrimonio, sino también puede perturbar una familia, ¿amén?, para generar, digamos, rivalidad. Es una grieta donde nosotros le damos lugar al diablo. Y si nosotros lo entendemos en esta noche y nos está pasando, tenemos que arrepentirnos
y tenemos que comprobar que ese espíritu ya no nos perturba. ¿Cuántos pueden entender esto? ¿No? Yo recuerdo personalmente, cuando conocí al Señor, 21 años, mi esposa 19, los dos teníamos ese espíritu, atormentados por el espíritu de celos, ¿no? Entonces, una cosa es tener ese cariño y ese afecto, no, pero estamos hablando de los celos que ya son perturbadores. ¿Cuántos me entienden? ¿No? Entonces, yo le cuento mi caso personal. Yo era una persona muy celosa. Entonces, mi esposa me esperaba, digamos, en la puerta cuando yo venía al trabajo, y yo ya estaba pensando que estaba mirando a alguien y ya venía enojado y me enojaba con ella, y de repente a la noche soñaba con un montón de cosas, y entonces ese espíritu de celos me atormentaba. Y en un momento, cuando yo escuché una enseñanza de esta, yo reconocí que era un pecado. ¿Cuánto entiende que lo sea un pecado? Si vos ves a tu esposa, a tu esposo, vamos a decir, no sé, hablar con la almacenera y ya estás atormentada, tenés que renunciar al espíritu de celos. ¿Cuánto me entiende? Vio que enseguida la persona que está atormentada, enseguida ve lo que el enemigo le quiere hacer ver, ¿no? Entonces, yo cuando lo entendí, porque estuve en una enseñanza de este tipo, yo dije: Señor, te pido perdón, renuncio a este pecado, que es este espíritu de celos que me atormenta, porque los celos también tienen que ver con la inseguridad, tiene que ver con la baja estima, tiene que ver con el miedo a perder a esa persona que uno ama. Hay muchos factores, pero es un espíritu. Es más, si usted busca Gálatas, dice que, digamos, las obras de la carne están los celos. ¿Cuántos entienden esto? Entonces yo ahí renuncié, le pedí perdón al Señor, y cuando quería venir ese pensamiento a mi mente, le decía: espíritu de celos, te reprendo en el nombre de Jesús. No tenés arte ni parte. Y así, una o dos veces, nunca más. ¿Cuántos entienden que es un espíritu destructivo? Porque te hace ver lo que el diablo quiere que veas, ¿no? Porque a veces no hay ni nada que ver, ¿no? Me acuerdo, mi esposa me esperaba del trabajo. O cuando no se hablaba con el cartero, ya está. No sé si usted me entiende, ¿no? Es fuerte esto. Entonces, donde hay celos amargos, Satanás gana ventaja. Y le estamos dando lugar al diablo para que destruya nuestro noviazgo o nuestro matrimonio, ¿no? Fíjese que muchos de los problemas de los novios también, de la violencia, es porque el pibe la controla o la chica lo controla, y dónde fuiste y dónde no fuiste, y el teléfono y no me contestas. ¿Vio? Y empieza la psicopatía. ¿Cuánto me entienden las chicas esto? ¿O los chicos? Me parece que una sola. Bueno, gracias, hermano, me alentás un poco. Bueno, vamos a ver Santiago capítulo 3, versículo 13. Fíjese lo que dice la palabra, ¿no? Ahí estamos cerrando la puerta y estamos conociendo cómo el enemigo quiere destruirnos, ¿no? Gloria a Dios. Estamos en el Espíritu porque el Señor estuvo restaurando. Yo sé que estuvo restaurando matrimonios en este momento, que estuvieron abrazados y quizás diciéndose algo lindo, ¿no? Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras, ¿cómo? En sabia mansedumbre. Porque cuando no tenemos esa mansedumbre, estamos atormentados por los celos. Diga conmigo: nos ponemos violentos, nos ponemos agresivos. Le digo por experiencia propia. Entonces, cuando hay celos amargos, ¿qué pasa? Fíjese lo que dice: pero si tenéis celos amargos y contención en nuestra mente, corazón, no jantéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, escuche, animal y diabólica. 16, la clave. Porque donde hay celos y contienda, dice, allí hay perturbación. ¿Y qué más? Y toda obra perfecta. Satanás tiene una grieta. Hermano, mi hermana, si no renuncias, te va a destruir. Te va a atormentar por las noches. Vas a tener miedo de que tu esposo hable con una hermana, con una vecina, con la almacenera, porque va a haber inseguridad, va a haber tormento, y lo mismo para el esposo. Dios nos está hablando, hermano. No podemos seguir pegándole siempre la misma piedra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es necesario que se nos revele la palabra
para que le quitemos el lugar al diablo, hermano. Porque la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Y para poder resistir al diablo, yo me tengo que someter a la obediencia a la palabra de Dios. Porque si yo me someto en obediencia a lo que Dios me dice, le puedo resistir. ¿Cuánto entienden esto? Pero si yo soy obstinado, soy rebelde, dice que la rebelión y la obstinación es como pecado de brujería. ¿Cuánto entienden esto? Una persona que se rebela contra Dios, que se rebela contra las autoridades de Dios, que se rebela contra las cosas del Señor, dice, es como, digamos, puede ser el creyente, es como un pecado de idolatría. Tremendo, tremendo ese pasaje, ¿no? Pero es importante, hermanos, saber que Dios quiere que nosotros cerremos la puerta al enemigo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y fíjese, vamos a 1 Corintios 10. También tenemos que entender que otra puerta, ni hablar, este es un portón. Diga conmigo, este es un portón. No, este es un portón, porque este ya, digamos, es la práctica de algo que yo sé que está mal, pero la hago sin temor de Dios. Y esa persona que no tiene temor de Dios, no pasa nada, estamos en el tiempo de gracia, ¿no? Estamos, y toman la gracia como un libertinaje para pecar. Total, dice, si yo le perdono al Señor, le pido perdón, el Señor me perdona. Y lo van haciendo hasta que en un momento te puede caer el hacha, ¿no? Porque la vida no la tenemos comprada. Total, hasta que venga el Señor, yo total me arrepiento antes. Sí, pero mañana no sabemos si vamos a estar vivos. Dice que tenemos que estar a cuenta con el Señor, tenemos que tener temor reverente y tampoco pisotear la sangre de Cristo. Porque teniendo el conocimiento de la palabra y enredándome otra vez en los mismos pecados donde Dios me sacó, dice el Señor, mejor que no me hubieras conocido, ¿no? Es fuerte, pero es palabra de Dios, ¿no? Y entonces es importante, hermano, que nosotros dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar, ¿no? Y Dios es el que pesa el corazón. Hermano, Dios ve todo, ¿no? Dios ve el corazón. Fíjese lo que dice este capítulo 10, que usted va a ver, está mostrando cómo Dios bendijo a todos. Dios los sustentó con el maná. Dios los acompañaba de noche con una columna de fuego, lo veían con sus ojos. Y en el sol radiante del desierto, donde, hermano, era terrible la temperatura, había una nube que los seguía al pueblo. Cuando iban caminando, casi 2 millones de personas caminando, y la nube los cubría. Viendo el poder de Dios, viendo las señales que Dios hizo, volvieron para atrás. Como que volvieron para Egipto, digamos, ¿no? Entonces, dice que Dios obró con justicia, trajo juicio, ¿no? Porque Dios es un Dios justo. ¿Cuántos saben esto? Dios no digamos, cuando hay arrepentimiento hay perdón, hay liberación, pero cuando no hay arrepentimiento y hay, digamos, un entendimiento de lo que no tengo que hacer y lo hago como si nada, estoy acarreando condenación. Estoy pisoteando la sangre de Cristo. Fíjese lo que dice el versículo 6, 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciéis cosas malas como ellos codiciaron, ¿no? Digamos, y dice, no seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, ¿no? Fíjese que acá vemos varios pecados, digamos, la codicia de cosas malas, vemos la idolatría, vemos los pecados sexuales, porque en el versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, escuche, 23.000. Digamos, le cayó el juicio. Digamos, dijeron, no pasa nada con Dios si Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero es fuego consumidor. Entonces ellos empezaron a tener pecados sexuales, se arrodillaron ante un pedazo de becerro, codiciaron las cosas malas, ¡pac! 23.000 quedaron tirados en el desierto, ¿no? Y tentaron al Señor, porque decían, si Dios es bueno, si Dios es amor, no pasa nada. Fíjese que el juicio, no solo en el Antiguo Testamento, se ejecutó en varios
tiempo, sino también en el Nuevo Testamento, cuando Ananías y Zafira le dijeron, Señor, vamos a vender la casa y la plata la vamos a poner a los pies de los ministros para que la administren, y ellos se habían quedado con un pedazo. Y por esa mentira, dice el apóstol Pedro, dijo, ustedes mintieron al Espíritu Santo. Cayeron como muertos, uno. Después la otra, no, porque vio que la culpa cayó otro muerto también, ¿no? Vio que tenemos el síndrome de Adán y Eva, no, la culpa no fue la serpiente, fue Eva, y no asumimos la culpa, pero qué bueno que tengamos la humildad de reconocer nuestros errores para progresar, para tener fruto, para tener autoridad, para caminar en victoria, para desarrollar el ministerio y para cumplir el propósito que Dios tiene con nuestra vida en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Jesús de Nazaret. Fíjese el 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y dice, y perecieron por las serpientes. ¡Wow! Fueron muertos por picaduras de serpiente. Y fíjese, otro pecado también, que a veces decimos, bueno, pero un poco de chisme, pastor, eso no hay problema. No, la murmuración, la habladuría, el despedazar a alguien, el chismear, es un pecado. Fíjese que cuando hablaron peste de Moisés por la mujer que había tomado, dice que le cayó la lepra, cayó el juicio, porque Dios le dijo, ustedes no hablaron de mí, no hablaron de Moisés, hablaron de mí, porque él es mi siervo. Y al hablar de mi siervo, hablaron de mí, dice Dios, y le cayó, digamos, el juicio. No los mató, le sacaron barata, pero es un pecado también que tenemos que nosotros controlar nuestra lengua. Pedirle, Señor, santifica mi vocabulario, que mi vocabulario sea de una hija de Dios, de un hijo de Dios, porque sé que tu palabra dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, ¿no? Ayer testificaba un hermano y dice, a mí me costó mucho tiempo, porque yo decía muchas más palabras, pero dice que él oraba y le pedía al Señor hasta que en un momento, ¡pac!, el Señor le limpió su vocabulario. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cualquier similitud es pura casualidad, decir la que está a tu lado. Así que te aliento para que sepas que el Señor nos ayuda en nuestras debilidades. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, ¿no? ¿Quién es el destructor? Satanás. Y estas cosas les acontecieron, escuche, como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dice, así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. ¿Ven? Qué tremendo, ¿no? Porque yo digo, siempre tenemos que estar, hermano, con un corazón rendido al Señor, ¿no? Decir, Señor, seguí santificándome porque sé que todavía me falta, ¿no? Otra grieta también, hermano, que esto le pasa a personas en el ministerio muchas veces, ¿no? Que de repente el hermanito, no sé, tapaba con los trapitos las personas, pero de repente ya conoce un poco más la Biblia, se sanaron un poquito los enfermos, algunos enfermos y ya se siente que se la sabe toda, ¿viste? Y ya, digamos, y ahí ¿qué pasa? Satanás aprovecha, porque nuestros mayores enemigos, hermanos, no están afuera, tienen que ver con nuestros enemigos interiores, ¿no? Por eso cuando el apóstol Pablo aconsejaba a Timoteo, le decía a Timoteo que la persona que empieza a ministrar o que ministra a persona no sea una persona inexperta, no sea una persona que se suba al caballo, como dirían los chicos, porque va a caer bajo el lazo de Satanás. Porque Satanás, digamos, fogonea ese orgullo. Oh, ahora se sanaron un par de enfermos. Me dijeron qué linda la predicación. Y ya se comienzan a decir, yo ya tendría que tener una iglesia, ¿no? Y después se caen como un pajarito. ¿Por qué? Porque se envanecieron. Y cayeron ¿en quién? En el lazo del diablo, ¿no? Eso lo dice la Escritura, lo vamos a ver porque es muy interesante, ¿no? Porque, hermano, tenemos que cuidarnos nosotros de eso. ¿Cuántos saben esto? Esto nos cabe a cualquiera de nosotros. Cuando más te use el Señor, cuando más gloria se derrame, siempre sepamos que no somos nada. Es Él el que lo hace, es Él el que debe tener la gloria. Fíjese 1 Timoteo 3:6, ahí nomás, ya vamos ya en los tramos finales, ¿no? Pero decirle que está a tu lado es interesante, ¿no? Porque es palabra de Dios, hermano. Y la palabra de Dios no vuelve vacía, te va a bendecir, te va a dar el discernimiento cómo batallar con el enemigo que te quiere arruinar. Pero el Señor te quiere bendecir. Dios te quiere prosperar en todo. Fíjese, en este capítulo 3 usted va a ver los requisitos de una persona que de alguna manera pastorea
o apacienta las ovejas del Señor, pero le cabe a un líder de grupo, a un líder de grupo pequeño, a un coordinador, a alguien que está de alguna manera guiando un grupo o aprendiendo en el instituto, digamos. Por eso es importante siempre, hermanos, tener un corazón más cerca del piso que el techo, ¿no? Siempre tener humillación, porque nuestro mayor peligro es ese, ¿no? El creernos que ya la tenemos clara. ¿Vio? Tiene, no sé, 6 meses convertido y ya dice, no, yo ya sé todo. ¿No? Pero fíjese que esto le puede pasar a los pastores, le puede pasar a los líderes, le puede pasar a los diáconos, a los apóstoles, a todos. Y es esto una de las grietas que Satanás busca para derribar a veces al liderazgo, ¿no? Entonces fíjese que en el capítulo 3, versículo 5, está hablando de una persona que antes de poder pastorear o ministrar una iglesia, tiene que gobernar bien a su casa, ¿no? Porque si no puede gobernar a sus hijos con 5 o 6 años, no, mis hijos me manejan, son caprichosos, hacen lo que quieren, y el otro de 15 se va hasta las 5 de la mañana y viene a la hora que quiere, y el otro duerme hasta las 11. Si no gobierna su casa, menos va a pastorear una iglesia. ¿Cuánto entienden esto, no? Entonces, aquí está hablando de cómo debe ser el ministro, pero habla también algo más, ¿no? Y que le dice que no sea un inexperto, que no sea un neófito, que no sea un inmaduro. Un inmaduro, ¿quién es? Alguien que no ha pasado proceso. Diga conmigo, un inmaduro es alguien que no ha pasado proceso. Quizás se congrega, quizás estudio bíblico, quizás tiene memoria, quizás tiene dones, pero no tiene carácter. El carácter es procesado a través de la aflicción, las pruebas, la traición, la habladuría, el rechazo, las guerras espirituales. Y entonces cuando está muerta, dice, si el grano de trigo no cae y muere, no puede dar fruto. ¿Cuánto entienden esto? El carácter se forma a través de las crisis, superando crisis, pasando luchas y pruebas, creyendo que Dios nos saca y Dios nos saca. Y entonces cuando uno ya está bastante acrisolado y que puede sostenerse con el Señor frente a las dificultades que se presentan y puede pastorear su propia casa, ahí puede pastorear la iglesia del Señor, ¿no? Porque si es una persona inexperta, que todavía no ha pasado procesos, tiene el peligro de creérsela. ¿No? No, pero yo hice el seminario, se me sanaron 2 abuelitas, así que yo creo que ya está ahí por un estadio, ¿viste? ¿No? Entonces, fíjese que es un peligro, ¿no? Sería el envanecimiento, ¿no? Fíjese, dice, 3:5, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, un experto, inmaduro, no sea que, escuche, no sea que envaneciéndose, ¿qué dice? Caiga en la condenación de ¿quién? Del diablo, ¿no? ¿Qué hace el diablo? Lo deja inflarse, lo deja inflarse. Y cuando más influencia tiene la iglesia y de repente se llenó de vanidad, el diablo hace ¡pum!, lo bajó de un plumazo y quedó el tendal. Porque quizás lo pusieron en el lugar donde no debía estar todavía. Tenía dones, carisma, elocuencia al hablar, presencia, pero no pasó el proceso. Entonces el peligro está en envanecerse y en caer el lazo del diablo, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Porque pasa, lamentablemente. Fíjese, también, escuche, también, diga conmigo también, es necesario que tenga buen testimonio. ¿De dónde? En la iglesia. En la iglesia somos todos santos. Hola, hermana, Dios te bendiga. Venimos todos, parecemos que... El tema es afuera. El tema es en el trabajo, el tema es con tu esposo, el tema es con tu esposa, el tema es cómo te tratas con el jefe, el tema es el testimonio en tu familia. Ahí tenemos que tener buen testimonio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga, ¿en qué dice? En descrédito. ¿Y en lazo de quién? El diablo, ¿no? Porque de repente la gente que lo conoce dice, vos te haces el santito, pero acá te agarrás las tortas con los vecinos, te tomás 15 vinos a la noche, y acá se lee, dice, caen de crédito porque afuera no tiene testimonio. Y el diablo busca que pise el palito, porque mientras más influencia tenga ese líder, más desastre hace en la iglesia. ¿Cuántos me entienden esto? Si el diablo derriba a un hermanito que hace un montón de tiempo está siempre en la sillita y no pasa nada, mucho problema no le va a hacer al diablo. ¿Cuánto entiende? Pero si agarra a alguien que viene, digamos, carreteando, está teniendo influencia en la iglesia y lo derriba, dispersa a las ovejas. Por eso Satanás apunta
mientras más alto estamos en responsabilidad, el enemigo tira con todo lo que tiene. ¿Cuántos entienden esto? Porque mientras más alto estás, si no te sostiene el Señor, el enemigo te derriba y hace un tendal en la iglesia. Después la gente dice, pero al final, qué Dios ni qué Dios, mirá ese líder, mirá ese pastor, qué chanta, mirá. Pisó el palito y el diablo y queda afectada la iglesia y queda afectada la ciudad. ¿Cuántos entienden esto? Porque después la liga a Dios, ¿no? de los errores de los hombres. Pero Dios, es santo, es puro. Dios no falla. Dios es el mismo, hoy, ayer, no cambia, no muda, no dice una cosa y mañana otra. Porque Dios es fiel. Amén. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, ¿no? Él es nuestro modelo. Y terminando, no demos lugar al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor nos habla en esta noche, no digamos, es para el del fondo, pastor, es para el del costado. No, digamos, Señor, gracias, porque la verdad que soy cabeza de madera, pero es para mí esta palabra. Tómela, hermano, y cierre la puerta al enemigo. Amén. Entonces, otra cosa, confiese. Dice que el que confiese y se aparta, haya misericordia del Señor, perdón, restauración, y el Señor te va a llenar del gozo y te va a dar peticiones que estaban trabadas por ciertos pecados. ¿Cuántos la reciben? Acordate que el Señor te va a entregar esas peticiones que estabas pidiéndole al Señor, porque la traba era la grieta. Amén. Donde le dábamos lugar al diablo. 3, sometamos nuestra vida plena al Señor, buscando ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, la vida cristiana es todos los días, no es miércoles y sábados. Todos los días tenemos que leer la Biblia, todos los días tenemos que acercarnos a una oración, todos los días tenemos que decirle, Señor, examíname y ve si hay en mí algo malo en mi corazón. Y Dios nos va a mostrar si lo hacemos sinceramente. Y busquemos siempre que el fuego esté avivado y el enemigo tendrá que huir, ¿no? Porque si someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros y verás la victoria. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor en esta noche? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!